Son 7 personas, son 4 ex carabineros de alto rango, más 3 sacerdotes los que son sometidos a procesamiento ahora por orden de la ministra en visita Marta Jimena Pinto. Un hecho que, les decía, cumple 21 años, una desaparición en donde la iglesia ha estado ahí en tela de juicio desde un comienzo. Esta historia que comienza el 19 de octubre del año 2001 tiene a un joven de 17 años que sale desde su casa rumbo a un cumpleaños en el barrio croata de Punta Arenas. De ahí en adelante, testigos lo posicionan en el lugar y posteriormente habría asistido a un servicentro ahí cerca del Instituto Don Bosco, para quienes conocen Punta Arenas, cerca del centro de Punta Arenas. Ahí habría comido un completo, se dice, tomado una bebida y de ahí en más se le pierde el rastro. Siempre se apuntó las responsabilidades a Rimsky Rojas, quien era el director del Liceo San José, un sacerdote que tenía historial por denuncias de abuso sexual. A pesar de eso, en vez de retirarlo de la iglesia o retirarlo de cargos en relación con niños, fue enviado a Punta Arenas como director de un colegio y ahí estuvo cerca de 9 años. Entonces, desde un comienzo, la Iglesia Católica ha estado acá en tela de juicio por las decisiones que se tomaron y porque el nombre de este sacerdote ha rondado la desaparición de Ricardo. Un sacerdote que participó en las búsquedas, que dio declaraciones, que siempre se mostró preocupado por qué había pasado con él, pero que durante la oscuridad de la noche, por decirlo así, también fue conocido con el correr del tiempo que solía salir a las calles, por ejemplo, a recoger alumnos que estaban en estado de ebriedad y en vez de avisarle a los padres, le pedía a carabineros que los llamaran a él y él los iba a buscar. Muchas denuncias de abuso sexual en contra de este sacerdote Rimsky Rojas, quien se quita la vida el año 2011. Exacto, cuando aparentemente el caso estaba policialmente aclarado y sin mayor explicación se suicida en la ciudad de Puerto Montt. Ahora, con este procesamiento que se avecina, después de 21 años, comienza a haber movimiento en una causa. José, Karen, comienzan a haber novedades en esta causa que tiene a una familia desesperada y solo buscando poder darle un adiós, una sepultura a Ricardo Arex González. Mira, es todo muy tétrico, debo decir, muy tétrico toda la historia, el suicidio del sacerdote, su costumbre de recoger, digamos, o de ayudar a personas jóvenes en la calle, pero sin, digamos, traspasar esa responsabilidad luego a la familia. El rol de los funcionarios de carabineros que también tuvieron una responsabilidad en toda esta cadena. Conversemos aquí con quienes nos acompañan. Claro que sí, está Pedro Díaz con nosotros, abogado. Bueno, y tanto se demoró, o tanto se ha demorado todo esto que la misma jueza que está investigando, la ministra, ¿no es cierto?, encargada de esta investigación, se jubiló. Se jubiló después de 20 años, ¿no es cierto?, de esta investigación. Estas redes que han permitido que no se haga justicia. Estamos hablando de un hijo único, abogado, de una situación que yo veo a Danilo y escucho su relato, lo hace muy de corazón, ¿no? Lo impacta cada caso policial. Pero este muy en particular porque, bueno, Danilo es además magallánico, esto ha conmovido, ¿no es cierto?, a toda una comunidad, estudió en ese lugar. Este nombre Rimsky que nos sonaba tanto y que hemos escuchado durante tanto tiempo, que se suicida, hay un tema de abuso sexual, hay encubrimiento y hay una red de protección que parece que ha costado mucho, que diga algo o que cuente algo para darle tranquilidad y paz a una familia que ha estado sufriendo por la pérdida de su hijo. Bueno, primero buenos días. Buen día, abogado. Buenos días también a Magallanes, a la mamá de Ricardo, que es lo más probable que esté viendo esta nota. Y claro, yo veo a Danilo, que lo conozco con esta pasión. Y con esta misma pasión nosotros estamos trabajando en esclarecer esta causa que tiene años, como tú bien lo dices, de encubrimiento, años de mantos de duda, gente que ha ido desapareciendo, testigos que han ido de alguna forma falleciendo en forma extraña. Y este mismo sujeto, que tiene una connotación tremenda, el director de este colegio... De sacerdote, ¿no? Sacerdote con aspiraciones a ser obispo, menos mal que no alcanzó a tener ese nivel en la iglesia. Don Pedro, a ver, varias cosas acá. Primero, han pasado 2 décadas, usted dice, muchos de los testigos ya no están, la jueza ya no está, jubilada, el sacerdote suicidado. ¿Hay alguna teoría, alguna línea de investigación que haya tomado fuerza y que hoy día sea
la narrativa más contundente que hay? O sea, más o menos, bueno, el Ministerio Público o Fiscalía, se cree que pasó esto, o no hay ni un dato de nada. Mira, lo primero que hay que decir, José Antonio, es que esta causa se está viendo en el sistema antiguo. ¿Ya? Donde existía el juez que era juez, digamos, juez y parte, digamos, decretaba diligencia y las ordenaba y bueno, tomaba detenido y todo. Entonces, este caso tiene tanta falsedad en las declaraciones, tantas líneas falsas, que en un principio cuando nosotros ingresamos a la causa tuvimos que empezar a limpiar todas estas declaraciones falsas, todas estas líneas investigativas falsas. ¿De quiénes? De testigos que declaraban. Por ejemplo, hay un señor que la policía de investigaciones va a la casa de la señora Margot y le dice, resolvimos el caso. Su hijo falleció de tal forma, no la voy a escribir ahora porque es muy macabro, se lo dicen a ella y resultó que este testigo, supuestamente persona confesa, había estado preso en esa fecha. Entonces, la policía de investigaciones comete ese terrible error resolviendo el caso. Era muy burdo todo, ¿no? O sea, un preso dice haber asesinado al chico cuando estaba preso. Así es. Y va y se confiesa. No tiene ni un sentido. Alguien le tiene que haber pagado para eso. Ese es el punto. ¿Quién pagó? ¿Quién está detrás de eso? ¿Y por qué la policía no verifica primero antes de ir donde la familia a hacerla sufrir más todavía, ¿no? Entregarle una tesis. Pero para hacer una cronología, aprovechando que también tenemos a Danilo aquí. Esto ocurre el 19 de octubre del año 2001, ¿no es cierto? Danilo, este joven sale de su casa. Para quienes han visitado la región de Magallanes, es muy habitual que existan estos quinchos en las casas, ¿no es cierto?, donde se juntan las familias. Él va a celebrar un cumpleaños. De pronto le da hambre después del cumpleaños, ¿cierto? Va a comprarse un completo a la bomba de benzina. Está el registro, él entra a la bomba de benzina y después... Están esas imágenes, ¿no? Claro, al parecer no se sabe todavía si está en esa imagen o no. Pero lo que sí llama la atención es que sale de la bomba de benzina y se le pierde el rastro. Pero quien estaba merodeando por ahí, incluso fue controlado por carabineros, es justamente este sacerdote que estaba en su auto mal estacionado. ¿Y cuál es la respuesta que él da cuando le preguntan? Es que él habitualmente hace este recorrido porque hay niños del colegio que andan a veces en estado de ebriedad y él se preocupa entonces de llevarlo a su casa y de retarlo. Claro. Algo así, Danilo, ¿no? Perdón que lo diga, es bien rara la costumbre, muy noble, pero rara, digamos las cosas como son. Es extraño que un sacerdote ande recogiendo niños que además son de su colegio. O sea, ¿por qué no le avisa a los padres si te dan preocupados? No sé, me parece que la explicación que da puede ser cierta, pero es bien extraña, Danilo. Sí, José, mira, sobre lo que relataba Karen, justamente durante la investigación también se supo que cuando se quisieron obtener los registros de las cámaras de seguridad de este servicentro, se enteraron que ya habían sido solicitados. ¿Y por quién habían sido solicitados? Por el director Rimsky Rojas. La misma persona de la que estamos hablando había ido por su cuenta a solicitar estos registros de las cámaras de seguridad en donde se le veía a Ricardo por última vez. Para situarnos en la historia, en la época, hablar de Rimsky Rojas es hablar de una persona que tenía mucha autoridad y era muy conocida en la región de Magallanes. Tenía un look además que acostumbraba a vestir con una capa negra, larga, y muchas partes de lo que es su personalidad yo lo pude reconstruir también porque yo estudié en el Liceo San José de Punta Arenas justamente un año posterior a que él se fue desde ese lugar, pero sí pude recabar muchos comentarios en torno a lo que era la personalidad. Una vez un compañero me dijo, si Rimsky Rojas quería tener un helicóptero en el patio del colegio a la hora del recreo, lo tenía. Bueno, eso es parte también de que Danilo, cuando se fue Rimsky Rojas, el colegio de ser particular pasó a subvencionado porque había muchos problemas de dinero también, o sea, en el interior del Liceo San José, José. O sea, era un hombre muy poderoso, eso es lo que tú quieres decir. Era un hombre muy poderoso y que tenía acceso... Muchas influencias. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, ojo acá, porque estamos además viendo un escenario donde hay testigos falsos, donde hay funcionarios de carabineros involucrados, y si uno lo conecta, no quiero ser mal pensado, pero lo soy, si uno lo conecta con lo que describe Danilo, que tenemos un sacerdote que tiene gran cantidad de recursos y de poder, de movilización, en fin, autonomía, uno puede decir, bueno, ¿quién tiene la capacidad de comprar testigos, de involucrar a carabineros, en fin?
sino es un hombre con poder y con autoridad moral también para hacerlo. Entonces, el señor se llevó el secreto a la tumba, digámoslo, porque se mató. Pero aquí hay una figura que es incómoda para el caso, ¿no? Sí, mira, o sea, no es que se haya llevado el secreto a la tumba, sino que también hay cartas, hay información que cuando él se suicida, desaparece. O sea, creo que ahí puede haber mucha información. Entonces también ahí hay una línea donde se puede conseguir más información. Pero para ponerlo en contexto, este cura tiene la particularidad de ser el rector de un colegio donde iban a estudiar todos los hijos de las autoridades de la ciudad. Y de esa forma, este sujeto va obteniendo esta suerte de poder con los hijos de las autoridades. Hay relatos que dicen que hay un hijo de una autoridad que manejando a los 17 años tiene un accidente de tránsito y él con el poder que tenía, tapa esa información, no pasa nada con el niño, 17 años y todo. ¿Pero qué tipo de poder? Es el poder con la autoridad de la zona. O sea, puede tomar el teléfono y decir, mira, en realidad esto no se investiga. Entonces, eso va marcando quién es esta figura. Por otro lado, este señor en Valdivia tiene denuncia de abuso sexual antes de llegar a Punta Arenas. Y la congregación salesiana lo pone como rector. Bueno, es que es parte de la estrategia de la Iglesia Católica, bueno, mover entonces, a los abusadores. Entonces ahí va la responsabilidad de la organización, que también vamos a perseguir. ¿No dejó ni una carta suicida? Dejó bastante, dejó cartas, dejó computador, que no lo sabemos. Creo que el hermano... Es que ahí hay un manto de duda. Esta persona se suicida, ¿sí? Y como a las 5 horas después se da aviso. Se limpia a lo mejor el sitio del suceso. Es que lo que pasa al interior, Entonces, además de un recinto eclesiástico como este, de un colegio también, forma parte también de todo secreto. A tanto llegaba su poder, fíjense que Carabineros, cuando encontraba a algún niño dando vuelta en estado de ebriedad del colegio, carreteando, no sé qué, lo llamaban a él. Fíjate, ¿cómo consiguió todo esto? No lo sabemos. Está con nosotros el perito forense, nuestro querido Carlos Gutiérrez, a quien saludamos desde el mundo académico también. Carlos, llevas mucho tiempo trabajando, ahí hablábamos de esta familia que lamenta todavía la pérdida, que llora la pérdida de su único hijo a manos de no sabemos quién. Tú llevas, ¿no es cierto?, una acuciosa investigación hace mucho tiempo. Las pericias, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Qué antecedentes has recabado durante esta cantidad de años? Bienvenido. Gracias, buenos días. Sí, primero que todo enviarle un gran abrazo a la señora Margot, a don Sergio, que son los padres de Ricardo. Nosotros cuando nos involucramos formalmente en el caso, a fines del mes de junio, les dijimos que íbamos a tener avances. Y acá por primera vez en 21 años tenemos un gran avance, que es el procesamiento de estas 7 personas. Este caso lo conozco perfectamente, hace muchos años me tocó vivir en la región de Magallanes, mientras trabajaba en el laboratorio, en el Lavocar de allá. Entonces tuve que estar involucrado en un par de pericias realizadas por otro juez que llevaba la causa en ese momento. Y es efectivo todo lo que hemos conversado acá. Este era un secreto a voces que la región mantenía, en el sentido de que todos sospechaban de este personaje, de este cura Rimsky-Rojas, quien se suicida en la comuna de Macul, acá en Santiago, cuando estaba en este retiro que tienen los curas, pero por un tema psiquiátrico. Y eso no es menor lo que hay que... y también, obviamente, hay que analizarlo. Él estaba ahí internado por una prescripción médica. Un médico, él estaba diagnosticado con problemas psiquiátricos graves y por eso ya no ejercía Carlos, como cura normal. ¿Cómo es posible que preguntas que uno se hace con lo poco que conoce del caso, escuchándolo a usted, ¿no? El sacerdote era una figura central para poder resolver el caso. El sacerdote se quita la vida y deja documentos, deja una carta y todavía no se sabe qué contenido hay en esos documentos. ¿Cómo es posible? No, el cura de hecho se suicida en febrero del 2012 y de hecho eso es parte de este procesamiento a esta alta cúpula de la iglesia por obstrucción a la justicia, también por el tema del suicidio. Tal como lo decía Pedro recién, durante el suicidio se sabe que hay cartas, se entregaron otros computadores a la Policía de Investigaciones y de hecho la familia de Rojas, del cura Rimsky-Rojas, también denuncia e indica que extrañamente a ellos les hacen llegar un computador de una marca determinada
pero absolutamente borrado, pero con antecedentes posteriores a su suicidio. ¿Quién va a explicar eso? Hay alguien, o sea, tiene que haber gente, personas, grupos, no tengo idea, que estaban en torno. Lo que uno logra sospechar es que hay una maquinaria de defraudación. O sea, que buscan pagar testigos, que buscan desviar atención, que destruyen evidencia. Más allá, una red, eso es lo que uno entiende, ¿no? Bueno, ¿Abogado? así es.